Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de temas que hemos desarrollado eh, en este año bajo la matutina El Cristo Triunfante. Y en esta oportunidad es necesario continuar la secuencia del tema que estudiamos el día de ayer. Pero antes de ello vamos a dirigir nuestra mente al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Vamos a orar. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, por la salud. Le damos gracias por concedernos el privilegio de un nuevo amanecer, esperando que todo lo que hagamos en este día pueda ser de mucha bendición. Bendiga la meditación de su palabra que se ha de tener en esta oportunidad y le imploramos que pueda hacer eco en nuestros corazones. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de temas que hemos estado desarrollando. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que es correlación del tema del día de ayer. Y lo que vamos a estudiar en esta oportunidad lleva por título La reacción ante las circunstancias revela el verdadero carácter. Amén. El día de ayer estudiábamos acerca de la vida de José, brevemente, de cómo era el predilecto de Jacob en su vejez y cómo este joven, ¿verdad?, fue ganándose de a poco el odio, el repudio, la envidia, el reproche de cada uno de sus hermanos. Al momento que éste les cuenta el sueño, bueno, los sueños que había tenido, en los cuales se miraban presagios de cómo este hombre, cómo este joven iba a ser por encima de sus hermanos. Y esto lo llevó a sus hermanos a tal punto de querer matarlo. La Biblia menciona de que mientras él iba en búsqueda de sus hermanos por mandato de su padre, estos hermanos de José lo tomaron desprevenido, lo arrojaron a una cisterna y lo iban a dejar morir. De pronto aparecieron unos ismaelitas que iban rumbo a Egipto y entonces el pensamiento les cambió totalmente porque estaban insatisfechos con la venganza que habían tomado hasta ese momento. Vamos a leer la Biblia, vamos a considerar lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 37. Vamos a considerar los versículos número 26 y número 27. La palabra de Dios nos dice: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Amén. El día de ayer hablábamos acerca de la venganza que sus hermanos habían tomado en contra de José, pero esta venganza ya no era algo que les satisfacía a ellos, porque ellos querían aún más. Él quería que su hermano padeciera, sufriera aún más. Y noten esto, hasta qué punto lo llevó el odio que ellos tenían para con su hermano, a tal punto de que lo vendieron como esclavos a los ismaelitas. Todos estuvieron de acuerdo. Ahora vamos a comprender qué los movió a ellos el querer ya no quitarle la vida a sus hermanos, a su hermano José, perdón, sino ahora tomaron otra decisión que fue el venderlo como a esclavo. La matutina del Cristo triunfante nos dice la siguiente declaración. Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos en lugar de dejarlo allí para que muriera. Recordemos que José se encontraba en una cisterna oscura. Al obrar así, le apartarían de su camino y no se mancharían su sangre con él. No mancharían sus manos, mejor dicho, con sangre de él. Entonces, recordemos, hermanos, estos hermanos de José lo odiaban tanto, querían matarle, pero algo les habló la conciencia y les hizo entender de que no era necesario de que corriera la sangre de ellos en sus manos.
la sangre de José en sus manos, sino podían buscar otra alternativa para poder vengarse de él, poder deshacerse de una vez por todas de José. Entonces, ¿verdad? Al obrar de esta manera, podrían obtener dos beneficios. En primer lugar, deshacerse de él y en segundo lugar, no manchar sus manos con la sangre de José. Y entonces dijo Judá, nuestro hermano es nuestra carne. Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna. Ahora, vamos a llamémosle así, vamos a proyectar en nuestra mente la historia. Imagínense cuando los hermanos de José lo estaban sacando de la cisterna. ¿Qué fue lo que se le ocurrió en el pensamiento a José? Quizás él pensó, mis hermanos ya no me van a hacer daño, mis hermanos solamente estaban ¿qué? Molestando, bromeando, mis hermanos solamente estaban quizá eh, despojando un poco la ira que tenía hasta ese momento. Sin embargo, dice la expresión testimonial, cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Me imagino, queridos hermanos, claro, esto es un pensamiento personal, que al momento que este joven estaba siendo sacado de la cisterna, a lo mejor él se alegró, un rayo de esperanza vino a su vida y comprendió de que a lo mejor sus hermanos habían entendido que se habían equivocado en cómo estaban actuando en ese momento para con él. Pero cuando salió de la cisterna y se sorprende al ver a los mercaderes, él comprendió en ese momento y me imagino que hasta se resignó porque, bueno, él ya comprendía lo que le esperaba. Ahora, nos dice también la matutina que llegar a ser esclavo era una suerte más terrible, más temible aún que la misma muerte. Porque, bueno, un esclavo no se sabía a ciencia cierta lo que le podía esperar, los peligros a los que se enfrentaría, los desafíos que iba a tener ahora para con sus nuevos amos o la desdicha que iba a tener ¿verdad? Donde quiera que lo mandasen. Entonces, en la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos para que no lo vendieran, para que tuvieran compasión de él. Imagínense, hermanos, queridos amigos, imaginémonos la escena. Un pobre joven de 17 años aproximadamente, suplicándole a cada uno de sus hermanos que tuviera piedad de él, que pudieran cambiar de parecer y pudieran en lugar de venderlo mejor quedarse ahí con ellos y luego posteriormente irse a la casa. Sin embargo, había un trasfondo detrás de todo esto. La historia nos dice que a pesar de que él suplicó a cada uno de sus hermanos para que cambiaran de parecer, todo fue en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos por la compasión. Noten esto. Muchos se conmovieron, muchos se condolieron y a lo mejor quizás hasta cambiaron de parecer. Dice acá, pero aunque muchos fueron conmovidos de compasión, el temor al ridículo los mantuvo callados. Ahora, noten esto, hermanos. Muchas veces aquí entra en juego la presión por grupo. Ahora imagínense cuando muchos jóvenes se encuentran en un grupo de amistad aparentemente, pero luego este grupo comienza a hacer fechorías, atrocidades en contra de alguien más. Y muchos jóvenes de nuestra iglesia, ¿por qué no decirlo?, se encuentran involucrados en esto. Muchas veces tienen el pensamiento de no querer proceder a hacer algo más, pero el qué dirán de los demás los mueve a que ellos se mantengan firmes y no retrocedan a hacerle mal a las demás personas o en este caso a otros jóvenes. La historia nos dice que muchos se mantuvieron a la expectativa, callados mejor por el temor al ridículo que podían experimentar. Imagínense, uno de ellos se oponía, que iban a decir los demás, se iban a ir en contra de él y ahora no iba a ser solo José el que iba a ser vendido, sino que alguien más. Entonces todas esas posibilidades movió nuevamente a endurecer el corazón de sus hermanos y a mantenerse callado y no interceder por el joven José. Ahora, todos tuvieron la impresión, noten esto, queridos hermanos y amigos, y jóvenes también que nos están viendo,
Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos para retroceder. Noten esto, hermanos. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en falta, pensamos que ya hemos ido demasiado lejos como para retroceder, como para dar un paso atrás, como para cambiar de parecer en nuestro mal comportamiento, en nuestra mala forma de vivir. Pero déjeme decirle, querido hermano y querido amigo, si nosotros nos arrepentimos en el momento preciso, en el momento que consideramos que ya no podemos ir a más adelante o que hemos ido demasiado lejos, en ese momento es cuando nosotros aún podemos obtener el perdón de nuestros pecados y, ¿por qué no decirlo? También nuestra salvación. Porque al pasar a hacer algo más, algo peor, vale más, queridos hermanos, el ridículo, vale más el que dirán de las personas a perdernos eternamente. Este fue el caso de los hermanos de José. La historia nos menciona, ¿verdad?, que todos comprendían de que habían ido demasiado lejos y que eso mismo les impedía no retroceder en todo lo que estaban haciendo. Si perdonaban a José, dice la matutina, éste les acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida con su hijo favorito. Noten esto. Por lo tanto, estos hermanos de José, endureciendo sus corazones a las súplicas de José, le entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Y hasta este punto de la historia, los hermanos habían logrado el cometido. Se habían deshecho de su hermano José y se habían librado las manos de ser manchadas con la sangre de José. Dos cosas solucionaron en esta fechoría, en este terrible pecado que ellos cometieron. Ahora, la pregunta es, ¿qué iba a pasar con José? ¿Qué iba a pasar con su padre, con Jacob, sabiendo que José era el hijo predilecto de Jacob? ¿Qué iba a suceder? Ahora, cuando nosotros leemos la matutina del Cristo triunfante, acerca de esto, dice la matutina, mientras tanto, José, perdón, y sus amos iban en camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia la frontera de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. ¿Se pueden imaginar ustedes, queridos hermanos, el sentimiento que llenó el corazón de José en ese momento al comprender que estaba observando quizá por última vez las casas en las cuales él había habitado y en las que se encontraba su padre que él tanto amaba? Era una experiencia totalmente desgarradora la que estaba viviendo José en ese momento, porque ya no había marcha atrás, ya no podía él ser liberado, ahora estaba en manos de hombres que lo mantenían cautivo, lo habían comprado a un precio totalmente que no valía él, un precio muy bajo a lo que realmente una persona puede valer, hermanos. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto valemos nosotros en términos de dinero, en términos de valor monetario, nada puede comparársele al, al valor de nuestra vida, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, recordemos, en los matutinos anteriores mencionábamos, hemos sido comprados por precio, un alto precio que ninguna cantidad de oro o plata en esta tierra lo podrá cancelar. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, José pudo divisar las casas de su padre. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el porvenir. Qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Ya no se encontraba la alegría, ya no lo invadía la alegría que lo había caracterizado hasta ese momento de su vida. Sin embargo, en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Los que conocemos la historia comprendemos de que esto era el propósito de Dios. Quizá no era de la mejor manera como lo había experimentado José, pero sí era el propósito de Dios que este hombre se dirigiera ahora a Egipto para posteriormente cumplir con el plan de Dios. Ahora, menciona el párrafo que
en la providencia de Dios, él debía de ser bendecido también en ese lugar. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Noten esto. ¿Cuántos padres, en lugar de hacer un bien a sus hijos, al ser sus hijos predilectos, les hacen un daño, les hacen la, les proporcionan la peor herencia que un padre le pudiera otorgar a su hijo? ¿Por qué? Porque lo hace ceder a la complacencia, siendo parcialmente con él. En él se había fomentado defectos que ahora debía de corregir. Noten esto. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Pero ahora Dios, noten esta expresión que voy a decir, ahora Dios de golpe lo estaba haciendo entrar en razón para que dependiera más y más de Dios. Lo mismo sucede con nosotros, queridos hermanos. Cuando muchas veces tenemos el favor de Dios, nosotros nos volvemos exigentes, nosotros nos volvemos totalmente seguros de nosotros mismos. Pero luego viene Dios, nos manda prueba tras prueba para que comprendamos que no es por nuestro propio, no es por nuestra propia entrega, por nuestros propios méritos que hemos llegado a ser los que hasta este momento somos, sino por la misericordia de nuestro Dios es que nosotros nos encontramos en donde estamos. Ahora, entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Se le había hablado de las promesas que el Señor le había hecho a Jacob y de cómo se habían cumplido. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con su corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparará su suerte y cumpliría todo su deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¿De qué manera Dios transformó o de qué manera Dios le hizo comprender a José de que todos los favores o todos los beneficios que él tenía hasta ese momento no le iban a servir absolutamente de nada? Él tenía que forjar su propio carácter en las dificultades, en las luchas, en las privaciones. Y muchas veces, queridos hermanos y queridos amigos, así también correspondería o debe de corresponder, mejor dicho, a cada uno de nosotros. No en los beneficios, no en las abundancias, sino en las calamidades, en las dificultades es cuando verdaderamente se forjará su carácter y el mío. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a que eso pueda ser una realidad en nuestra vida? ¿Por qué? Recordemos que la reacción ante las circunstancias revela el verdadero carácter. Que el Señor los pueda bendecir, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Es mi mayor deseo y oración. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a concluir con este devocional matutino y lo vamos a hacer nuevamente dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por darnos la vida, por darnos la salud y por hacernos comprender que muchas veces las dificultades son necesarias para forjar nuestro carácter. Así como la experiencia de José tuvo que pasar un trago amargo para poder comprender que debía de forjar carácter dependiente de usted, así ayúdenos a nosotros para que podamos depender cada día más de usted. Ayúdenos que las pruebas, las dificultades puedan ser un éxito en nuestras vidas, pero sobre todo, ayúdenos a comprender que la reacción ante las circunstancias revelará el verdadero carácter y el verdadero carácter debemos de forjarlos estando de la mano con usted. Bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que han visto esta devocional y ayúdenos para que podamos consagrar nuestras vidas. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda acompañarnos en este día. Es mi mayor deseo y oración. Amén.